Bueno, hermanas, muchas gracias por invitarme a reflexionar sobre la Cuaresma. Ya estamos hoy en el segundo domingo de Cuaresma. Y en la primera parte, todo quedará grabado y lo subo al canal de YouTube. Trataré de dar una síntesis muy general sobre la Cuaresma y luego veo que ya me están llegando las consultas. Ustedes hagan las preguntas y me las envían ahí por el sistema de chat y trataré de contestarlas. Bien, ¿qué es la Cuaresma? Es una pregunta. La Cuaresma es el tiempo litúrgico fuerte en el que los cristianos nos preparamos para celebrar teniendo en cuenta el doble carácter de este tiempo, el misterio pascual mediante la conversión interior, el recuerdo, la celebración del bautismo y la participación en el sacramento de la reconciliación, participando en las acciones penitenciales, individuales y colectivas. Y para lograr estos objetivos se invita a la escucha y a la meditación de la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria, encareciéndose la oración por todos y la puesta en práctica de la abstinencia y el ayuno, o sea, el sagrado ayuno pascual y la limosna. Desde finales del siglo II, la preparación pascual era de 2 días de ayuno riguroso de carácter. Pero luego en Roma, a finales del siglo III, la preparación era de 3 semanas en las que se ayunaba diariamente, excepto los sábados y los domingos. Posteriormente, el siglo IV es el quinto, año 385, la preparación pascual se alargó a 6 semanas, también con ayuno diario, con las excepciones indicadas, excluyéndose el viernes y el sábado último perteneciente al triduo sacro. El ayuno de Cuaresma a finales del siglo V se había establecido que fueran los miércoles y los viernes anteriores a ese domingo, y fueron ganando importancia y se convirtieron en la preparación para el ayuno pascual. Y durante los siglos VI al VII varió un poco el cómputo del ayuno, pasando del primer domingo de Cuaresma al Jueves Santo. Esta evolución se extendió también a las celebraciones. En efecto, la Cuaresma más antigua en Roma solo tenía 2 días litúrgicos, los miércoles y los viernes, y posteriormente, en los tiempos del Papa San León, 440, 461, se añadieron los lunes, posteriormente los martes y los sábados, y luego durante el pontificado del Papa Gregorio, el año 715 en adelante, se agregaron el jueves y completa la semana. La Cuaresma romana tradicional estaba marcada por 3 hechos, trataremos de verlo: la preparación de la comunidad cristiana a la Pascua. Según San León, la Cuaresma es un criterio colectivo de 40 días durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Se trataba, por tanto, de un tiempo introducido por la imitación de Cristo y Moisés, en el que la comunidad cristiana se esforzaba en realizar una profunda renovación interior.
También se le da importancia al catecumenado. Según la antigua tradición apostólica, el catecumenado a principios del siglo III duraba 3 años. Empezaba por un grupo de los audientes, quienes recibían una profunda formación doctrinal y se iniciaban en la práctica de la doctrina cristiana. Y unos días antes, un grupo de elegidos, o los electis, recibían el sacramento de la iniciación cristiana en la vigilia pascual, entre los que tenían especial importancia y solemnidad los del sábado por la mañana. El catecumenado simple también. Posteriormente se centró sobre los más electis, que se llamaban, y no solo sobre los audientes, que iniciaban su preparación inmediata con el rito de la inscripción del nombre al principio de la Cuaresma y se prolongaban a lo largo de la misa. Posteriormente, a principios del siglo VI, desapareció el catecumenado simple y se volvieron muy escasos los bautismos de adultos y los niños que se presentaban para bautizar, y lo que siempre todo esto venía y procedía de familias ya cristianas. Y el mayor cambio fue cuando la Cuaresma misma pasó a ser el tiempo en que todos los cristianos se dedicaban a una revisión profunda de su vida y a prepararse mediante una auténtica conversión a celebrar el misterio de la Pascua, y quedó clausurada la perspectiva abierta por la institución penitencial y catecumenado con menoscabo de la teología bautismal. Luego, otra cosa importante es la penitencia canónica. La reconciliación de los penitentes sometidos a la penitencia canónica se asoció al Jueves Santo. Por ese motivo, los penitentes se inscribían como tales el primer domingo de Cuaresma, recorriendo el período cuaresmal con severas penitencias corporales y oraciones muy intensas para ultimar el proceso de su conversión. La imposición de la ceniza, por ejemplo, uno de esos testimonios que era parte de la liturgia cuaresmal. Bueno, la liturgia cuaresmal en nuestros días ya es un poco distinto en su estructura y su significado. La Cuaresma romana comienza el miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de la misa vespertina, de la cena del domingo. Todo este periodo forma una unidad, pudiéndose distinguir los siguientes elementos. Partamos, por ejemplo, con el miércoles de ceniza. Después los domingos agrupados en el binomio primer domingo, segundo domingo, y tercero, cuarto y quinto. El domingo de Ramos y la Pasión del Señor. También tenemos en el tiempo de Cuaresma la misa crismal. Y bueno, todo esto partimos también desde el miércoles ceniza. El origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica. Empieza a ser obligatoria para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X. En la liturgia actual conserva los elementos tradicionales, imposición de la ceniza y ayuno riguroso, y marca el comienzo de la Cuaresma. La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa, como lo vemos después de la homilía, aunque en circunstancias especiales se puede hacer dentro de la celebración de la palabra. Tenemos también los domingos 1 y 2 de Cuaresma, siguen la orientación de la época que viene del tiempo de San León, celebrar la cuarentena del Señor y su transfiguración. Este tema aparece en los dos domingos. El primer domingo tiene una importancia especial por ser el venerable sacramento de la observancia cuaresmal anual, y el segundo, la presentación de Moisés y Elías. Luego los domingos 3, 4 y 5, el segundo binomio de Cuaresma. Estos domingos fueron
tradicionalmente los días en que se celebraban los tres escrutinios. Por eso se leían en la misa la lectura del diálogo de Jesús con la samaritana, de la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Evangelio en donde el bautismo aparece como el sacramento del agua, de iluminación y de la vida nueva. En consecuencia, el domingo 2 es el domingo del agua, el domingo cuarto es el domingo de la luz, el domingo quinto es el domingo de la vida nueva. Voy a hacer una corrección. El domingo 3 del agua, domingo 4 de la luz, el domingo quinto el domingo de la vida nueva. Estamos frente a unos domingos sacramentales, porque comportan tanto para los catecúmenos como para los fieles un encuentro personal con Cristo, como sucedió, de acuerdo a los relatos evangélicos, con la samaritana, el ciego de nacimiento, y a Lázaro resucitado. Luego comenzamos con el Domingo de Ramos, ya en la Semana Santa. Desde el siglo V, el domingo último de Cuaresma encontró en Roma su forma definitiva como el Domingo de la Pasión, y seguirán así hasta más o menos el siglo X. Se aparta de esta manera de otros ritos que tenían como núcleo central la entrada triunfal de Cristo en la ciudad santa, como ocurría en Jerusalén. Con este domingo se da inicio a la Semana Santa, Domingo de Ramos, en la cual la Iglesia celebra los misterios de la salvación realizado por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica a Jerusalén. Bueno, no quiero olvidarme de la misa crismal. Según una antigua tradición, el Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal, en la que el obispo de la diócesis, que celebra con su presbiterio, consagra el Santo Crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y la unción de los enfermos. La concelebración de la misa crismal manifiesta la comunión entre el sacerdocio y el ministerio que existe entre los obispos y los presbíteros. El rico significado teológico y pastoral de esta celebración en la vida de la diócesis reclama que sea única y que tenga lugar en la catedral y que participe el mayor número posible de fieles. Los días de Cuaresma o las ferias de Cuaresma. La celebración de la Cuaresma recae fundamentalmente en los domingos y tiene preferencias sobre las solemnidades. Siempre más importante la Cuaresma. Sin embargo, su celebración se complementa con las ferias que prevalecen sobre las memorias obligatorias. La catequesis durante los días de estos días consiste, por lo general, en la conversión del corazón y el culto que desde el interior es debido a Dios, el perdón fraterno como requisito indispensable para obtener el perdón de Dios, y la renovación personal de la vida y la entrega amorosa a los demás como fruto del misterio pascual. El tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico fuerte en que toda la Iglesia se prepara para la celebración de las fiestas pascuales, la Pascua del Señor, el bautismo y la invitación a la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia son sus grandes coordenadas. Se debe utilizar como medio de acción pastoral la catequesis del misterio pascual y de los sacramentos, la exposición y celebración abundante de la palabra de Dios, la participación, de ser posible diaria, en la liturgia cuaresmal y, por supuesto, el fomento de los ejercicios espirituales, las peregrinaciones como signo de penitencia y las privaciones voluntarias como son el ayuno, la limosna y las obras caritativas y misioneras. Bien, ya me dice que es tiempo de las preguntas. Voy a tratar de responderlas.
Preguntas sobre la Cuaresma. Me avisan ustedes que son 29 preguntas. Bien. Bien, dice que son las 29 preguntas más comunes y espero que con la respuesta se pueda comprender mejor qué es la Cuaresma. Primera pregunta, ¿qué es la Cuaresma? Bueno, llamamos Cuaresma al periodo de 40 días, cuadragésima, y reservado a la preparación de la Pascua y señalado por la última preparación de los catecúmenos que deberían recibir en ella el bautismo. ¿Desde cuándo se vive la Cuaresma? Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempos de penitencia y de renovación para toda la Iglesia con la práctica del ayuno, la abstinencia, conservada con bastante vigor, al menos en un principio en la Iglesia Oriente. Las prácticas penitenciales de la Cuaresma han sido cada vez más aligeradas en el Occidente, pero deben observarse un espíritu penitencial y de conversión. ¿Por qué la Cuaresma en la Iglesia Católica? La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. ¿Cuál es, por tanto, el espíritu de la Cuaresma? Debe ser como un retiro colectivo de 40 días durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y en una actitud penitencial. ¿Qué es la penitencia? La penitencia, traducción latina de la palabra griega metanoia, que en la Biblia significa conversión, literalmente el cambio de espíritu del pecador, designa todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la preparación a la reparación del pecado cometido y el estado de las cosas que resulta de ello para el pecador. Literalmente es un cambio de vida. Se dice del acto del pecador que vuelve a Dios después de haber estado alejado de Él, o del incrédulo que alcanza la fe. ¿Qué manifestaciones tiene la penitencia? La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con la relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás, junto a la purificación radical operada por el bautismo o el martirio. Citan como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad, que cubre la multitud de los pecados. ¿Estamos obligados a hacer penitencia? Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se ha fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se niegan a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones, sobre todo observando el ayuno y la penitencia. ¿Cuáles son los días y tiempos penitenciales?
Bueno, en la iglesia son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año. Y el tiempo de Cuaresma también, especialmente. Eso sería como una respuesta. ¿Qué debe hacerse todos los viernes del año? Bien, en recuerdo del día en que murió Jesucristo en la Santa Cruz, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. La pregunta está un poco repetida. ¿Cuándo es Cuaresma? La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de la misa del Jueves Santo. Todo este periodo forma una unidad pudiéndose distinguir los siguientes elementos que ya lo hemos dicho: miércoles ceniza, los domingos agrupados en el binomio primero y segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el domingo de Ramos y la Pasión del Señor, la misa crismal y bueno, y todas las ferias de Cuaresma. Otra pregunta parece un poco repetida: ¿qué es el miércoles de ceniza? Es el principio de la Cuaresma, es un día especialmente penitencial en el que manifestamos nuestro deseo personal de conversión a Dios. Al acercarnos a los templos que nos impongan ceniza, expresamos con humildad y sinceridad de corazón que deseamos convertirnos y creer de verdad en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Cuándo tiene origen la práctica de la ceniza? El origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica. Empieza a ser obligatoria para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X. La liturgia actual conserva los elementos tradicionales: imposición de la ceniza y ayuno riguroso. ¿Cuándo se bendice e impone la ceniza? La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa, después de la homilía, aunque en circunstancias especiales se puede hacer dentro de una celebración de la palabra. ¿De dónde proviene la ceniza? La ceniza procede de los ramos bendecidos el domingo de la Pasión del Señor del año anterior, siguiendo una costumbre que viene desde el siglo XII. La fórmula de bendición hace relación a la condición pecadora de quienes recibirán. ¿Y cuál es el símbolo de la ceniza? El símbolo de la ceniza es el siguiente: condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte, situación pecadora del hombre, oración y súplica ardiente para que el Señor acuda a su ayuda, resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo. ¿A qué nos invita la Iglesia en la Cuaresma? La Iglesia persiste en invitarnos a hacer de este tiempo como un retiro espiritual, en el que el esfuerzo de meditación y de oración debe estar sostenido por el esfuerzo de mortificación personal, cuya medida a partir de este mínimo es dejada a la libertad y generosidad de cada uno. ¿Qué debe seguirse de vivir la Cuaresma? Se vive bien la Cuaresma cuando se logra una auténtica y profunda conversión personal, preparándonos de este modo para la fiesta más grande del año, el domingo de la resurrección del Señor. ¿Qué es la conversión? Convertirse es reconciliarse con Dios, apartarse del mal para establecer la amistad con el Creador. Supone e incluye dejar el arrepentimiento y la confesión de todo y cada uno de nuestros pecados. Una vez en gracia, sin conciencia de pecado mortal, hemos de proponernos cambiar desde dentro, en actitudes, todo aquello que no agrada a Dios. ¿Por qué se dice que la Cuaresma es un tiempo fuerte y un tiempo penitencial?
Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna y la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas misioneras. ¿Cómo concretar mi deseo de conversión? De diversa manera, pero siempre realizando obras de conversión como voy a decir algunos ejemplos. Acudir al sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, confesión, y hacer una buena confesión, clara, concisa, concreta y completa. Superar las divisiones, perdonando y crecer en el espíritu fraterno. Y practicando, por supuesto, las obras de la misericordia. Pregunta venía unida. ¿Cuáles son las obras de la misericordia? Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los muertos. Hay obras de misericordia corporales, como por ejemplo visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. ¿Qué obligaciones tiene un católico en Cuaresma? Hay que cumplir con el precepto del ayuno y de la abstinencia, así como el de la confesión y comunión anual. ¿En qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en hacer una sola comida al día, aunque se puede comer algo menos de lo acostumbrado por la mañana y la noche. No se debe comer nada entre los alimentos principales, salvo casos de enfermedad o necesidad imperiosa. ¿A quién obliga el ayuno? Obliga a vivir la ley del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que tengan cumplido 59 años, según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Me parece que es el 1252. Así que los más ancianos no están obligados. ¿A quién obliga la abstinencia? La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. Puede cambiarse la práctica, bueno, lo anterior también es del catecismo católico. Puede cambiarse las prácticas de ayuno y la abstinencia. La conferencia episcopal de cada país puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlo en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por las obras de caridad y prácticas de piedad, que son las que he mencionado antes. ¿Qué es lo que importa de fondo del ayuno y la abstinencia? Debe cuidarse el no vivir el ayuno o la abstinencia como unos mínimos, sino como una manera concreta a la que se muestra la Santa Madre Iglesia, nos ayuda a crecer en el verdadero espíritu de la penitencia. Bueno, me está llegando la última pregunta. ¿Qué aspectos pastorales conviene resaltar en la Cuaresma? En el tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico fuerte en el que toda la Iglesia se prepara para la celebración de las fiestas pascuales, la Pascua del Señor, el bautismo y la invitación a la reconciliación,
mediante el sacramento de la penitencia con sus grandes coordenadas. Había dicho que por favor no me preguntaran directamente. Bueno, vamos a bajarle un poco el volumen a esto. Bien, para seguir. Bien. Ahora, quiero decir que se sugiere como medio de acción pastoral la catequesis del misterio pascual y de los sacramentos, la exposición y celebración abundante de la palabra de Dios como la aconseja vivamente, la participación de ser posible diaria en la liturgia cuaresmal, en las celebraciones penitenciales y sobre todo en la recepción del sacramento de la penitencia. Son momentos fuertes en la práctica penitencial de la Iglesia, haciendo notar que junto a las consecuencias sociales del pecado, detesta el mismo pecado en cuanto ofensa a Dios. Y el fomento de los ejercicios espirituales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las peregrinaciones, las privaciones voluntarias como el ayuno, y la limosna caritativa y misionera. Bien, me han dicho que ya no hay más preguntas, que se habían equivocado en hacerme alguna pregunta directa. Y ya hemos entonces completado la primera parte, que era una explicación sobre qué es la Cuaresma, y luego hemos dado respuestas a las consultas. Todo esto queda grabado en mi canal de YouTube. Sigo reiterando que tengo que conseguir que se inscriban más personas para poder llegar a 1000. Hay como 650 y es necesario para continuar dejando esto grabado en YouTube. Y bien, entonces ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma y podemos seguir pensando en la Cuaresma como el tiempo de litúrgico fuerte en lo que los cristianos nos preparamos a celebrar, teniendo en cuenta el carácter de este tiempo, el misterio pascual, mediante la conversión interior y el recuerdo de la celebración del bautismo y la participación en el sacramento de la reconciliación, participando en las acciones penitenciales individuales y colectivas. Bien, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre la Cuaresma. Y bueno, vamos a seguir, pero sin dejarlo grabado. Dios nos bendiga a todos. Bendito sea Dios.